el tema del delito fiscal. Históricamente se ha constituido como una de las medidas más importantes. Es decir, hay pocos casos más graves de corrupción que la que se instaló en los años 20 en Estados Unidos por todo el crimen organizado. Bueno, pues al final, y esto es un caso bastante conocido, a Al Capone lo acabaron metiendo en la cárcel precisamente por delito fiscal. Y además esto lo hizo un inspector de la Hacienda americana, no era policía, que se llamaba Elliot Ness. ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Porque es lo que se pudo probar. Entonces, el control de los patrimonios es una cuestión básica porque es muy complicado probar que un señor lo que hace es corromper a otro. Y en este sentido, la potenciación del delito fiscal y de las pruebas del delito fiscal son un punto clave para que los corruptos no queden impunes. Es una lástima ya que se haya marchado la representante de la prensa, porque bueno, yo quería reconocer una de esas preguntas clave que me han hecho mientras he sido portavoz de los inspectores de Hacienda, y es cuando me han preguntado, oiga, ¿por qué cada vez que se pilla a un corrupto, lo que dice es, oiga, mire, yo soy inocente de todo, pero en realidad mi único problema es que no estoy al día con Hacienda? Bueno, pues esta pregunta, que es una de esas preguntas relevantes, es relevante por dos razones. En primer lugar, porque a diferencia de otros países avanzados, en España, desgraciadamente, no estar al día con el fisco está relativamente bien visto y esto hay que cambiarlo. Y en segundo lugar, porque al final los corruptos, este tipo de personas, como cualquier otro delincuente, lo que están pidiendo es de lo que no tienen escapatoria, es decir, de no estar al día con la hacienda pública. En este sentido, dar más medios, que la agencia tributaria pueda tener más información, darle más medios y potenciar el control de estos aspectos críticos, estratégicos por donde pasa la corrupción, es una medida importante. Y en tercer lugar, el delito fiscal se tiene que potenciar y no puede ser, como ha ocurrido recientemente en varios casos, que sencillamente pagando el dinero no haya pena de cárcel, porque eso equivale sencillamente a despenalizar y a convertir los temas fiscales en una multa, lo cual es grave para el cumplimiento de las leyes fiscales, pero también es muy grave en la lucha contra la corrupción.